y tú no lo implementas, tú solamente implementas el lado servidor. Y hoy nos vamos a centrar en eso, ¿vale? Aparte de esto, a la hora de almacenar información tenemos tres opciones, ¿vale? Cloud SQL es un MySQL en la nube. No tenéis que configurar absolutamente nada. En levantar un Cloud SQL sin tener absolutamente ninguna experiencia se tarda más o menos entre 5 y 10 minutos. Y eso, Cloud SQL es un MySQL que escala, que funciona perfectamente, que no tiene caídas. El único problema que tienes es que escala hasta 500 gigabytes. Si necesitáis más de 500 gigas, Cloud SQL ya no os vale. Pero cuando ya llegas a ese punto ya puedes desplegar tu propia infraestructura de SQL, etc. No suele ser un problema, pero bueno. Cloud Storage sería el equivalente a Amazon S3, para los que estéis acostumbrados a utilizarlo. Almacenamiento de grandes ficheros en la nube. Es espectacular, o sea, cosas como, por ejemplo, reintentos automáticos para subir un fichero. Si estás subiendo un fichero de 200 gigas y te has quedado a mitad, tú vuelves a lanzar exactamente el mismo comando y él reintenta a partir de donde se quedó, no vuelve a empezar desde el principio. Descargas, también lo mismo, con reintentos a partir de donde se quedó. Hay un montón de cosas que se pueden contar sobre eso, pero lo que pasa es que hoy no vamos a hablar de Cloud Storage, ¿vale? Y Cloud Data Store, almacenamiento de datos en un sistema no SQL. Es un sistema no SQL que no gestionáis, no tenéis que hacer absolutamente nada, está ahí, directamente escala, ¿vale? Y está basado en el sistema de ficheros de Google, en lo que sería Bigtable y sistemas posteriores a Bigtable. Hoy de lo que vamos a hablar va a ser sobre todo de App Engine y Cloud Endpoints, ¿vale? No vamos a ver la parte de Cloud Data Store, estaremos almacenando los datos ahí, pero no vamos a hablar de esa parte. ¿Dime? ¿Perdona? Que no es SQL, es propietario. De hecho, si queréis saliros alguna vez de App Engine, tenéis una implementación open source de algo que es el mismo interfaz que App Engine y el mismo interfaz del Cloud Data Store. Se llama AppScale, ¿vale? Y con eso lo podréis desplegar en Amazon si algún día decidís que queréis iros. Pero no es un Mongo, no es un Cassandra, no es nada de eso, ¿vale? Él corre por encima de lo que sería el sistema de ficheros de Google. El famoso sistema de ficheros que soporta Google Search, pues la misma solución. Es al final un sistema MapReduce igual que podría ser casi cualquier otro, ¿vale? Hoy vamos a ver Cloud Endpoints, código que nosotros desplegamos en el servidor y después nos genera el cliente automáticamente. No es la única alternativa, ¿vale? Entonces, si vosotros queréis hacer una aplicación Android y queréis despreocuparos del lado servidor, lo que yo os recomendaría sería que primero descartéis las que veis aquí, ¿vale? Cloud Safe es lo que existía hasta hace poco. Os permite para cada usuario de vuestra aplicación guardar una pequeña cantidad de datos en la nube. No tenéis que hacer nada, simplemente le decís, oye, guárdame esta información, recupérame esta información. Hasta hace poco esto era lo único que existía. Desde julio de 2014, que hasta donde sé es hoy, tenemos Save Games, que es lo mismo, la posibilidad de guardar cosas orientado a juegos y tiene hasta la interfaz de partida guardada. Os incluye una interfaz en donde tú le dices, cárgame juego, guárdame juego, ese tipo de cosas. No tenéis que implementar nada, ¿vale? Si queréis sí, pero no tenéis por qué. Los que necesitéis guardar ficheros y digáis que no queréis hacerlo con Google Cloud Storage, por el motivo que sea, ¿vale? También tenéis el Google Drive SDK, que básicamente es cualquier cosa que podéis hacer en Google Drive, lo podéis hacer también integrándoos con el SDK. Aquí hay un tema importante, todos los productos que veis de Google, todos ofrecen un API REST. Estamos hablando de, la última vez que yo miré, 85 API REST y creo que hay bastantes más ahora. Todos van con OAuth 2 y con todos ellos puedes hacer casi cualquier cosa. Hay interfaces que no cubren todo lo que puedes hacer en la aplicación web, pero casi todo lo que yo he visto, incluyendo incluso la gestión de máquinas virtuales en Cloud Platform, lo que queréis hacer con Gmail, lo que queréis hacer con Google Analytics, todo tiene API REST, ¿vale? Entonces cualquier cosa que vosotros podéis hacer con un navegador en un producto de Google, lo podéis hacer con API REST. Y Google Cloud Storage, pues lo que comentábamos antes, a la hora de almacenar grandes ficheros o pequeños ficheros, hay un poco de todo. Entonces, lo que nosotros vamos a trabajar hoy, lo que comentábamos antes, aplicación iOS, aplicación Android o Google Chrome, accediendo a través del mismo API REST, que es un API JSON, contra lo que vosotros despleguéis en Google App Engine. No nos vamos a meter en la parte de seguridad, pero la quería dejar mencionada, porque después ya cuando nos metamos con el Code Lab ya las slides se acaban.
El API que vosotros desarrolléis en el lado servidor va autenticado con OAuth 2. No tenéis que hacer nada para que eso funcione. Lo que sucede es que os autentica usuarios de Google, grupos de Google, ¿vale? Pero es súper conveniente cuando estamos hablando de una aplicación de intranet, cuando estamos hablando de una aplicación en donde simplemente le podéis exigir al usuario que sea un usuario de Google, pues tenéis esto. Si no, el usuario, la parte de seguridad la tendríais que implementar vosotros saliendo de la plataforma. Requerido SSL y no funciona con custom domains. Significa lo de custom domains que si vuestra aplicación se llama ppfont.com, vosotros con App Engine podéis desplegar la aplicación en ppfont.com, pero los endpoints no, ¿vale? Los endpoints tienen todos que ir a través de vuestro identificador de aplicación.appspot.com, que es donde se despliegan normalmente las aplicaciones de App Engine, si no le especificáis otra cosa, ¿vale? Entonces, si no especificáis otra cosa, vuestro API va a través de appspot.com y por SSL. ¿Qué pinta tiene el código? No sé si estáis acostumbrados a trabajar con Retrofit, Jersey, Spring MVC, pero es más o menos la pinta que van a tener las cosas con endpoints, ¿vale? Esta es la definición de una librería. Una librería tiene básicamente el nombre, el número de versión de la librería. Podéis desplegar 2 versiones de la librería a la vez, lo cual es súper conveniente si tenéis ya usuarios que están en Internet y queréis sacar la versión 2.0 de vuestra librería sin romper esos usuarios, ¿vale? Entonces, para que podáis hacer cambios sin necesidad de preocuparos de los usuarios ya existentes, podéis versionar. Los scopes, para los que no conozcáis OAuth 2, pero habéis instalado aplicaciones de Android todos, esos permisos que pide, esos permisos que pide cuando estás haciendo login con un usuario de Android, de vuestro dispositivo Android, que os dice, este dispositivo quiere acceder a tu dirección de email, quiere acceder a tu lista de contactos y quiere publicar tus resultados en Google+. Esos son scopes en OAuth. De la misma manera que vosotros especificáis lo que necesitáis acceder del dispositivo Android, decís, mira, necesito acceder al acelerómetro, necesito acceder a tu posición de GPS, de la misma forma con OAuth 2 tú dices a qué información de este usuario quieres acceder. Dices, mira, pues quiero enviar correos en tu nombre, quiero acceder a tu cuenta de YouTube y quiero acceder a tu dirección de email, ¿vale? Esos son los scopes. Y los identificadores de las aplicaciones cliente que vosotros soportáis. Típicamente, en vuestro caso, serían aplicaciones web, aplicaciones Android o aplicaciones iOS, que las tenéis que configurar en la consola de Google, ¿vale? A partir de ahí, vuestra aplicación está preparada para especificar métodos dentro. Y los métodos son súper sencillos realmente. Recibís tipos simples, recibís tipos como long, entero, booleano, ese tipo de cosas, enumeraciones. Devolvéis tipos complejos. Devolvéis pues, objetos vuestros de negocio. Mira, pues una lista de entidades, una entidad mía que se llama entry, lo que queráis, ¿vale? Podéis especificar el método HTTP que vais a utilizar, podéis especificar que el método HTTP va a ser post, get o put, delete, lo que queráis. O, por defecto, él lo va a sacar del nombre del método. Si decís que vuestro método es entries.list, él entiende que esto es una operación de tipo get. Si decís que es entries.get, él entiende que esto es una operación de tipo get. Y para este, hemos especificado el método porque se note, pero create, él entiende por defecto que es de tipo post, ¿vale? Entonces, si vosotros los nombres seguís más o menos la especificación que endpoints entiende, los métodos automáticamente él los presupone. Vuestros métodos pueden no recibir parámetros o empezar a recibir parámetros. En ese caso, si le ponéis un nombre, automáticamente eso va a ser un parámetro get o va a ser, en este caso, un parámetro que va en el path, ¿vale? Que sería lo que podéis ver aquí. Igual que Jersey funciona igual, Jax RS funciona igual, Spring MVC, todos los APIs más o menos modernos de capa servidor, todos funcionan aproximadamente así. Y, por último, si le pasas un objeto de tipo usuario, esto automáticamente te lo llena App Engine con el usuario que sea. Entonces, si vosotros queréis que App Engine exija un login de usuario, pues lo único que tenéis que hacer es pedir el usuario y ya está, ¿vale? Para que todo esto funcione, lo único que hace falta es en WebXML especificar una entrada. Esto es un servlet que te proporciona App Engine. Y esta es la clase que tú has especificado como acabáis de ver, ¿vale? Con anotaciones en la clase, especificando, mira, esta es mi librería y estos son mis métodos de mi librería.
el servlet se coloca específicamente en esta URL y ya estáis preparados para empezar a hacer llamadas, ¿vale? Vamos a verlo en código. Ahora es cuando ella me calle y empiezo a hablar él. Vamos todos, ¿no? Entonces, bueno, la idea de eso es seguir un poco el CodeLab que tienen aquí. La aplicación, ahora lo veremos, es una aplicación de editor de notas y grabar notas en la nube. Es típico ejemplo de simplemente pones una aplicación, una nota, la grabará en el cloud y luego la podrás bajar desde la aplicación. Google I.O. presentaron Android Studio 0.8.1. Esto no funciona con 0.8.1, funciona con 0.6. Entonces, bueno, hace 9 días que cambiaron el repo y está un poco a caballo entre funcionar y no funcionar. Vamos a intentarlo, pero bueno, todo el código está ahí, más o menos la idea la podéis hacer y la idea es que todo esto lo probéis después en casa, porque estos, unos CodeLabs como estos sábados por la mañana no son los más... Antes así, es que Google I.O. fue la semana pasada y... Bueno. Sí, exacto, y las cosas, bueno, no han salido todo tan bien como parecía, pero podemos empezar un poco. ¿Empezamos con código? ¿Empezamos con...? Sí. Esto es el CodeLab que tenéis disponible Esto es el CodeLab que tenéis disponible en Cloud Platform en la cuenta de GitHub. Supongo que todo el mundo habéis usado... ¿Todos habéis usado Gradle por aquí? ¿Sabéis cómo funciona más o menos? Sube conmigo. No, vale, la idea es que ellos están tirando mucho con Gradle ahora mismo y entonces todos los proyectos que están sacando en GitHub, todos van con ese build system. Entonces, bueno, se nota que están empezando y si puedo sacar otra vez el vídeo de este buen hombre. Esto sería... Hostia. Aquí estás. Esto es el proyecto que una vez lo clonas y generas, si veis todo esto tenéis tres librerías, 4 carpetas más y 1000 cosas que permiten... Opa. Entonces, cuando abres esto por primera vez, tu cara tiene que ser esta, sin duda. ¿Qué es decir? ¿En serio? ¿El tío de Google ha hecho esto? No te mira a ti, pero... ¿Eso es lo que quieres que los demás vean cuando bajan tu código por primera vez? Que hayan 8 librerías y 3000 y pico líneas de código que no has hecho nada todavía. Simplemente has importado el proyecto, no has hecho nada más. Pero bueno, vamos a intentar sacar algo positivo de todo esto. Estas dos que veis aquí son Action Bar Pull to Refresh, supongo que si lo conocéis. Dime. Sí, no veis nada, ¿no? Vale, déjame que cambie esto. Aparte porque es feo, ¿no? O sea, ¿Cómo que es feo? sí, Significa que es feo. Tengo por aquí. Aquí está. Sacaros un café porque tiene que reiniciar todo. Y si va a construir Gradle otra vez... no. Sí, claro. Bueno, la idea es que después de quejarme un poco y todo esto, la parte interesante, esta parte de aquí es la parte de la aplicación. La app está disponible si la queréis bajar desde aquí. Está en el market y es una buena aplicación de prueba. Está aquí. Entonces, como veis, ¿tienes que pagar por esto? Bueno, vamos a obviar que hemos visto que hay que pagar €1 por esto y vamos a decir que es una aplicación muy buena para empezar a programar con Cloud.
Y bueno, como veis, la idea es añadir tareas y grabarlas en la nube y si todo funciona bien lo veréis después. Pues instalas en otra aplicación con tu usuario. Y hay que decir, todo va basado con las cuentas de autentificación de Google cuando entras y sales. ¿Cómo? Que todo va autentificado con las cuentas de Google, si no recuerdo mal. Esta versión no. Esta versión es la que está sin nada. Vale. Aquí no hemos llegado a esa parte. Hay como 3 steps diferentes del Code Lab que podéis como os explican un poco cómo mejorar la aplicación y añadir más funcionalidades, pero para ahora ya está. ¿Lo veis mejor así? Espérate, que voy a... Si vas a tocar código de verdad, yo enseñaría casi ahora lo que tenemos, o sea, la consola y después ya... Ah, vale. Bueno, esta es la primera vista de lo que es el código. Espérate. Lo veis bien desde ahí, ¿no? Vale. Y la parte de cloud lo que tiene son dos puntos interesantes. La parte de la aplicación, que será backend y Android, que es lo que vamos a hacer ahora, y la parte que te traen ellos, que se refiere a la parte del cloud, que significan los endpoints aquí. Esto es cuando una vez si consigues milagrosamente configurar todo y funciona en la primera, lo que te va a generar es una instancia en tu propia máquina con todo el localhost, con todos los endpoints que vas a poder generar. Y lo que tienes es el API Explorer, que ahora evidentemente está apagado. Y desde aquí lo que vas a poder ver es toda la API que tú vas a definir en tu proyecto de Android. Sí. Toda la API que tú ves en el proyecto de Android lo vas a poder ejecutar aquí, vas a poder hacer logs y hacer queries, etc. Si alguien vio el keynote de Google I.O., había una parte que había un tío dibujando en cloud. Tú estabas ahí, ¿no? Los watch points. Los watch points, etc. Entonces, esto es la misma idea que vas a tener ahí. Que no funcionaba, claro. Bueno, es Google I.O., es lo mejor que hay. Es un breakpoint en una llave. Pero bueno, esto es lo que veríais. En este caso... Oh, perdón. Nosotros en este caso hemos implementado una clase que es la que proporciona este API. Y esta aplicación, lo que estáis viendo de que se puede navegar por esa aplicación, esto es su servidor local lanzado y nosotros simplemente iterando por ahí. Esto es una consola que tenéis automáticamente. En desarrollo la tenéis y en producción tenéis algo muy parecido, ¿vale? En producción es accesible solo para vosotros, en desarrollo es accesible para cualquiera, ¿vale? Vale, entonces esto es la vista que veríais, como explica Nacho, en la parte del navegador. Y si volvemos a la app, bueno, la parte importante ahora es la parte este es el proyecto de backend. Esto es un nuevo módulo que, si seguimos todos los pasos sigues todos estos pasos maravillosos, te explican... ¿Dónde estás? Aquí. Esto es lo que vamos a acabar teniendo. Entonces, la idea es la aplicación generará localmente todos los datos, va a hacer con 2 tareas de push y pull, envías los datos a la nube y los bajas desde ahí también, y luego los renderizamos en la app simplemente con una lista. La primera parte sería, y esto pasamos a hacerlo, que tampoco es muy bonito de hacer, generas esto, entonces añades un nuevo módulo, añades todas las librerías, etcétera, etcétera. Esto funciona la 4ª o 5ª vez. Para los que no hayáis trabajado con Android Studio, para los que no hayáis trabajado con Android Studio o con IDEA, puedes tener más de un módulo dentro de un mismo proyecto. Entonces nosotros tenemos un módulo que es el proyecto Android, tenemos un par de librerías que están también como módulos y hemos preparado un módulo que es el lado servidor, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de Java son diferentes proyectos y uno de ellos te va a generar una aplicación Android y otro te va a generar un lado servidor. Desde el punto de vista de Gradle, en la carpeta padre de todo esto, tú puedes desplegar la aplicación en App Engine o puedes ejecutar tu aplicación de Android o puedes desplegar tu aplicación de Android en un dispositivo Android, ¿vale? Eso lo puedes hacer desde la misma línea de comando. Son diferentes proyectos Java, desde el punto de vista de Android Studio, son el mismo proyecto, diferentes módulos dentro del mismo proyecto, ¿vale? Entonces, esto tampoco es importante, pero vamos a ver la parte del endpoint. Ábrete el Vale. Esta es la clase del lado servidor. Entonces, lo que tenéis al principio es lo que comentábamos antes. ¿Cómo se va a llamar vuestro API? En este caso, Task API, la versión. El namespace es básicamente el paquete, es información del paquete que os va a generar cuando generéis la librería cliente, qué paquete Java va a tener. Hace falta poco que poner ahí.
y ya métodos, ¿vale? Y lo que comentábamos antes, los métodos. Por ejemplo, storeTask, este sería un método un método put, perdona. El objeto que recibe sería el cuerpo de la petición, sería un objeto JSON y sería lo que recibiría como cuerpo de la petición y no tiene por qué devolver nada, ¿vale? El resto de código que estáis viendo es código para escribir cosas en el data store. Antes hablábamos de que persistiríamos en un modelo de datos no SQL, pues eso sería directamente lo que hace. Todas las llamadas que veáis al Data Store Service es para persistir o recuperar información del Data Store. Lo que a mí me interesaría resaltar aquí, ¿puedes volver un momentito al código? Serían las anotaciones que veis aquí, el API method que veis aquí. Eso es lo que automáticamente hace que esté disponible en la consola que visteis antes, en el navegador. Nosotros podemos probar estos métodos. Una vez despliegas esta aplicación, tú te puedes ir a la consola y puedes ir navegando por tu API y puedes ir probando los métodos de tu API. ¿Vale? Bien. Lo que hemos visto aquí antes en la parte de la web, si os fijáis, el nombre del Task API es lo que veis aquí, como Task API, y luego las tres diferentes métodos que de grabar tareas, regenerar las tareas y limpiarlas, es lo que veis aquí. Entonces, la primera vez que montáis una primera vez que generáis vuestro servidor, va a automáticamente coger todas las clases, va a leer todos los métodos y va a mapear una con la otra en el Cloud Endpoint para que lo veáis. Y lo mismo con los campos. En este caso, no hay tareas, no tenemos nada. Entonces, una manera para poder generarla, si queréis, antes de incluso jugar con la aplicación de Android, si simplemente venir aquí podéis generar todas las tareas que queráis y es lo mismo que interactuar desde la aplicación. Luego podéis, maneras de prueba, generas una desde la aplicación, ves que se ha generado aquí, generas una aquí, ves que ha sido desde la aplicación. Es una manera de probar que las dos cosas han funcionado. En este caso, el endpoint por principio no te viene, solo te pide el ID de la tarea y un texto y ya está. Y bueno, el cloud lo que hace es intentar, o sea, el CodeLab lo que hace es intentar hacerlo un poco mejor que todo esto. Tema de código, limpieza y lo que se ha hablado todos estos días aquí, olvidaros en esta charla porque no tiene nada que ver. Si está Pedro por ahí, no hay renders y no hay, habrá ni sintaxis o cosas así que se han hablado estos días, pero esto cogeros más como un ejemplo en plan, funcionará y evidentemente todo eso es muy refactorizable con Sierra, como decía Jorge ayer. Lo que vamos a hacer ahora va a ser generar la librería, ¿vale? En cuanto a la parte de... ¿Puedes irte a la consola de Gradle? Y tenemos en el histórico... un Gradle Tasks, por ejemplo. Vete a la otra. Ya puedes cortar el servidor. Corta el servidor y lanza el Gradle Task, es más fácil. Para los que no hayáis trabajado con Gradle, es muy parecido a Maven, ¿vale? Y tienes que a todos nos gusta Maven. Se desarrolla en Groovy. Entonces, la sintaxis de un fichero Gradle es bastante más corta, es bastante más potente, porque al final Groovy es Java. Entonces, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Y esto es un listado de las tareas que tiene este proyecto en concreto, ¿vale? Es la lista de todos los módulos que estamos concatenando. Entonces, es la lista de todas las tareas relacionadas con Android y todas las tareas relacionadas con App Engine. En concreto, las relacionadas con Endpoint son las que estáis viendo ahí. Crear las librerías cliente, crear los códigos fuentes de las librerías cliente, esas cosas. Entonces, si quieres lanzar el de install client libs. EICL, ¿no? No. ICL. Sí. Vale.
Lo que está haciendo ahora es que está generando el código fuente para lo que sería hacer las invocaciones a nuestros endpoints, lo está compilando y lo está instalando en el repositorio Gradle local, que sería el equivalente a un repositorio Maven local, ¿vale? Cuando ha terminado esa librería ya la tenemos para utilizar. Entonces, vamos a la aplicación Android. En la aplicación Android, esta sería la sintaxis de un fichero Gradle normal. Y lo que podéis ver, la segunda línea, descoméntala si acaso. Esa es la línea que nos utilizaría el API que nos acaba de generar, ¿vale? Entonces, con eso, nosotros ya podemos hacer las llamadas a nuestro lado servidor sin necesidad de implementar absolutamente nada en cuanto a la interfaz. No tenemos que implementar cómo se hacen las llamadas ni nada. Entonces, vete un momentito al código donde lo usamos. Es endpoints task something. Exacto. Entonces, esta de aquí, por ejemplo. Lo que veis ahí, eso es una llamada remota, ¿vale? La línea 47 que veis en ese listado, eso es una llamada remota al servidor. Lo que hacemos es, podemos lanzar peticiones, podemos recuperar información. Todo lo que nosotros hemos publicado en nuestro endpoint está disponible automáticamente. No estamos limitados a una única clase para especificar nuestro API. Si nuestro API es complicado, nosotros podemos utilizar muchas clases, ¿vale? Lo que hemos visto ahora es que en una clase nosotros especificamos todos los métodos que tiene el API. Podríamos especificar múltiples clases y utilizar más de una, ¿vale? Lo que es el mapeo de datos entre lo que tenéis local y lo que tenéis en la red se ejecuta a base de estos objetos de aquí. El task bin sería el objeto que estás guardando en el cloud. En este caso tienes un ID y luego tienes un texto. Que es el texto de la tarea. Y si os fijáis aquí, el servicio, eso es un intent service que lo que hace es limpiar las tareas y luego ejecutarlo. Generamos las tareas y luego vamos guardando una por una. Decimos que hemos sincronizado y lo lanzamos. Esto asíncrono, lo que pasa que, bueno, si estáis familiarizados con Retrofit, os pegaríais un tiro viendo esto, pero la idea es que ellos intentan utilizar el resto de intent service para lanzar tareas una tras de otra que sea síncrono, llega allí, guarda en la cloud y en la siguiente, que es el pull from remote, que es en este caso cuando utilizamos los ítems, si os fijáis al final lo que queda, intenta hacer es una arquitectura bastante limpia en el sentido de quiero guardar las tareas, quiero limpiarlas, tienes dos líneas de código, tienes toda la comunicación entre tu servidor y tu API y tu aplicación limpiada en este momento. Y entonces en este caso, bueno, lo que veis es el mismo objeto que has enviado cuando quieres guardar es el mismo objeto que recibes cuando consultas. Entonces, al final, tu contrato entre la aplicación y el servidor lo defines tú en este modelo. Y todo lo que tú estés haciendo en la red es totalmente transparente conforme lo que has hecho en esta aplicación. Si tienes alguna pregunta, o tú que sabes, decir, porque no, entiendo que no es la mejor manera de enseñar un CodeLab de esta manera, pero si lo hacéis en casa sin tener más o menos un poco de idea de lo que es, yo estuve como un par de horas intentando entender cómo funciona todo el ciclo, porque no estoy familiarizado con Intent Service en este caso y hago de otra manera, entonces, bueno, si no estáis acostumbrados al mismo sistema que tienen ellos es un poco complicado al principio, pero al final el resultado es bastante interesante. Y esto lo que te permite es, cualquier aplicación que tengas tú, alguna idea que tienes de proyecto, muy sencillo, con 3, 4, 5 horas, puedes tener un backend montado para toda tu aplicación que es gratuito y que puede generar bastantes mejoras en tu idea de proyecto. Antes lo que comentaba del coste, desplegar en App Engine es gratis hasta que alcancéis cierto volumen de procesamiento, ¿vale? Creo que tenéis un par de horas de CPU, tenéis una cantidad de ancho de banda que podéis utilizar diariamente y se os resetea cada día, ¿vale? Entonces vosotros podéis desplegar en el tramo gratuito de App Engine, no pagáis por el lado servidor, hasta que alcancéis un cierto volumen. Entonces lo más que os puede pasar es que si tenéis picos y no queréis pagar, si tenéis picos, pues en cierto momento del día pues a lo mejor no estáis sirviendo, pero para el resto del tiempo, para empezar a trabajar, es la opción más barata que hay, ¿vale? Porque es difícil, más barato que gratis es complicado. Y ya está, esto es básicamente
Lo que decíamos del tema de limpieza de código, etcétera, esto es el on-create de la application. Entonces, porque esté en una demo de Google no quiere decir que lo tengáis que hacer. No, si ves estos preferencias, application context, inicializado todo aquí, no sé si estaba Rubén por aquí después de la magnífica charla suya que hizo ayer, explicando todo esto. Creo que eso es por el todo.txt. Creo que el todo.txt no es de ellos. Y como es gratuito, como es open source, Sí. creo que es arrastrado de ahí. Y bueno, déjame buscar el tema de UI para que vean un poco. Aquí no lo habéis visto, pero si la aplicación a la que quisieseis acceder desde JavaScript, se utiliza el Google Data API, exactamente igual que si estuvieseis accediendo a cualquier otro API REST. Es bastante sencillo, ¿vale? Son un par de líneas de código también, no lo hemos incluido en este CodeLab, pero es bastante fácil hacer invocaciones a vuestro API desde vuestro propio código, ¿vale? ¿Queréis enseñar? Esto es la parte del UI de la aplicación para añadir una nueva tarea. Lo extiende de Sherlock, entonces, bueno. Y al final lo que es interesante de todo esto, estas partes de aquí, como todo esto puedes utilizar basado en tus cuentas de Google, puedes añadir con Google Play Services que está autentificado con tus cuentas y en este caso lo que hacen es, si estoy autentificado con el servidor, pues no hemos explicado el OAuth en Cloud. Sí. Pero bueno, la idea es que puedes saber que no necesitas generar, o sea, no necesitas estar controlando todos tus usuarios. Simplemente con añadir opciones para autentificación OAuth, olvídate de tener que gestionar tus cuentas de usuario, IDs, etc. Esto te lo va a generar todo para ti. Entonces, con tener preparado el código de tu aplicación para que le intente, esto es un usuario, sé cuál es su token, lo guardas en la red. Tú no tienes que estar preocupándote de arreglar el problema de concurrencia de usuarios, problemas de este usuario tiene un ID repetido en el servidor. Todo esto es totalmente transparente para ti. Entonces, sí, es mucho más sencillo que tienes que empezar tú todo de cero, montar tu propio servidor con tu base de datos, etcétera, etcétera. Y bueno, desde aquí. Una nota sobre eso para los que no estéis utilizando OAuth ya. Si hacéis una aplicación que requiera de un usuario y una contraseña, os van a pasar un montón de cosas a la vez, ¿vale? Vais a tener que aprender a cómo encriptar esa contraseña en base de datos, vais a tener que aprender lo que es saltear una contraseña, vais a tener que darle al usuario una manera para recuperar una contraseña que se le ha olvidado, vais a tener que darle al usuario una manera para cambiar esa contraseña, cuando ese usuario la cambie le vais a tener que mandar un email y la lista sigue. O sea, vais a tener que aprender lo que es un Rainbow Attack, en el que yo cojo la contraseña 1234 y lo pruebo contra todas las cuentas de usuario de gente que hay en esta habitación hasta que encuentre a alguien que tiene esa contraseña, ¿vale? Y tendréis que prepararos contra todo eso. O bien vuestra aplicación no tiene éxito, en cuyo caso habéis invertido una cantidad de tiempo en hacer un sistema de control de usuario y contraseña, o bien vuestra aplicación tiene éxito, en cuyo caso tendréis que cambiar vuestro sistema de usuario y contraseña. Si utilizáis OAuth 2, el problema no es vuestro. Da igual que utilicéis OAuth 2 contra cuentas de Google, da igual que utilicéis eso contra cuentas de Facebook, contra lo que queráis, pero la idea es quitaros de encima toda la gestión de usuarios. Alta, baja, modificación de cuentas de usuario, recuperación de contraseñas, envíos de correos de todo este tipo de cosas fuera. Entonces, hay mucha diferencia en cuanto a paz mental una vez implementas una integración con OAuth 2 con respecto a lo que es que vosotros gestionéis vuestras propias cuentas, ¿vale? Sí, quería solo enseñaros la parte para cargar todas las listas de tareas. En este caso tenéis un Task Adapter, que es el que se ocupa de... déjame hacerlo así. Que es el que va a renderizar las tareas y luego con una mano es complicado, pero... Bueno, en este caso usan el swipe to dismiss de la librería que implementó Chris Baines, pero bueno, al final tenéis un async task que es el que carga todas las tasks desde Google App Engine y lo muestra. En este caso también actualiza el widget, la app viene con un widget, entonces, bueno, lo utilizo de esta manera.
Y básicamente ya está. Al final, si lo veis, son 1.800, 1.700 líneas de código para una lista, pero esto se puede limpiar muchísimo y el código queda bastante limpio. Como ha quedado bastante catastrófico, este martes lo que voy a hacer es voy a subir una versión de esto limpiado y bastante mejor explicado que lo tenemos aquí. Entonces haremos un post en Google Plus con todo esto bien escrito y con un poco de suerte conseguimos que lo que han hecho, el Code Lab que está subido en GitHub desde Google, que lo actualicen con lo que hagamos y que quede un poco más limpio y bastante más fácil de entender. Pero bueno, no sé si habéis visto más o menos la idea o ha sido bastante catastrófico. Sí. Si no quieres utilizar el código generado por ellos, a ver, yo te diría que la mayor razón para utilizar endpoints, o si quieres, el 70% de las razones para utilizar endpoints es quitarte de encima la parte de autenticación o auth. Implementarte el cliente de autenticación o auth manualmente o incluso utilizando librerías como la de Google, te tienes que... No he conocido a nadie que se haya podido implementar OAuth decentemente sin leerse la especificación, para que te hagas una idea, el RFC. Te hablo. Sin leerte el RFC con OAuth siempre andas un poco perdido. Entonces, esto te lo van a resolver automáticamente. Solo por eso es para planteárselo. Pero no tienes obligación de utilizar esto. Lo que sucede es, si quieres utilizar una API REST sin utilizar el cliente automático, yo te diría que lo hagas manualmente. Porque tienes Jax RS te va a funcionar, o sea, Jersey te va a funcionar. Es el mismo sistema, son anotaciones igual. Te va a generar automáticamente todo ese API REST, JSON. Va a tirar también de anotaciones y es más flexible, ¿vale? Con Jax RS tienes más flexibilidad. Entonces yo te diría que si lo que quieres no es una generación automática de cliente porque quieres hacerte tu propio cliente, entonces te diría que puedes hacértelo con otras librerías también. Pues perfectamente. Entonces, siempre puedes hacer las peticiones tú mismo manualmente por HTTP. Te coges un OK HTTP, por ejemplo, y te haces las peticiones tú mismo. Sí, perfectamente. Si no usas OAuth, ese problema fuera. Sí, SSL te va a funcionar automáticamente sin problema. Y ni siquiera tienes que pagar el certificado SSL porque vas por appspot.com, el certificado es gratis. ¿Vale? A ver, CloudSafe existe desde hace tiempo. El que existe desde hace nada es SafeGames. Hasta donde he visto, SafeGames existe desde la semana pasada. O sea, yo no había oído hablar de él antes. Preparando las slides para esto, es cuando lo he encontrado. Digo, ahí va, esto existe. De CloudSafe sí había oído hablar antes, pero SafeGames para mí es nuevo. Hasta donde sé debería de ser lo mismo. No sé si con el mismo nombre, pero debería de ser lo mismo. Pero no te lo puedo decir. O sea, ahí necesitaría ver... A mí toda la parte de CloudSafe a mí me ha encantado. Sobre todo las posibilidades que da para hacer una aplicación Android, despreocuparte de absolutamente todo, para guardar datos tontos, para lo que es un porcentaje importante de aplicaciones en el market. Sí, de lo que estamos hablando es de esto, de la simplicidad que te da CloudSafe a la hora de decir, bueno, almacenar cantidades pequeñas de información asociadas al usuario que está utilizando tu aplicación. Sí, sí. Y es más sencillo que esto de desplegar, que también es lo que comentábamos antes, es valorar eso y si no os vale, entonces ya meteros pues, en Cloud Endpoints, en una cosa un poco más pesada. ¿Más preguntas? No lo he dicho antes, una de las principales ventajas que tiene App Engine es que App Engine va a escalaros vuestros servidores automáticamente. Vosotros no tenéis que hacer nada para decir, tienes 100 usuarios, 1000 usuarios,
App tiene ciertas restricciones, o sea, te obliga a programar de una determinada manera. A cambio, lo que tenéis es que la escalabilidad es automática, no tenéis que hacer nada. Solo le tenéis que decir con un slider cuánto queréis que espere un usuario, y a partir de que vuestra carga en el servidor se va acumulando, porque empezáis a tener muchos usuarios, decís, mira, pues yo quiero que un usuario espere 30 segundos. A partir de 30 segundos yo quiero que me lances una nueva instancia, ¿vale? Y a partir de ahí él va generando instancias nuevas de servidores, ¿vale?